proa del barco, en el medio del paso de Drake, así que se está moviendo muchísimo arriba y abajo, muy intenso. Y aquí tengo el nido con los cristales que hay que entregar aquí en el medio del camino. Y este fue el espacio donde hicimos el día 8 para el 9 la ceremonia donde conectando con el tejedor preguntamos qué teníamos que hacer, cuál era la tarea. Y lo más interesante es que todas las personas con las que hice esta ceremonia para descubrir cuál era la tarea, no las conozco. Eran todas personas que no sé quiénes son, no les sé los nombres, pero que el tejedor las conectó de una manera impresionante, poniendo todo en coherencia, todo en un sentido muy perfecto, diría. La ubicación de las personas, los países de donde vienen, y la historia que compone todo esto, ¿no? La historia por la que estamos acá. Entonces quería contar un poco esa historia y resumir un poco la idea de lo que fue la ceremonia y por qué hoy vamos a hacer la última ceremonia y la última entrega. En la ceremonia, mientras estábamos aquí y yo empecé a convertirme en el tejedor, la información que fue explicando según la posición de las personas y las nacionalidades que eran, debo recordar que yo no sabía quiénes eran ni sabía en qué posición se iban a poner, y sin embargo todos se colocaron en una posición específica que fue una constelación, como una constelación familiar, pero a nivel planetario, una constelación en la cual cada persona representaba el territorio del que venía. Había 3 hombres sentados en la posición de la constelación de Orión, ¿sí? Las 3 estrellas como las 3 pirámides, y el del medio estaba rodeado por 4 mujeres que eran de diferentes nacionalidades que representan puntos de anclaje de la conciencia atlante. Portugal, Georgia, Croacia y México. Esas 4 estaban ubicadas en una posición concreta que es la de la Osa Mayor. Cuando se combinan estas 2 constelaciones se obtiene lo que se llama el norte. El norte, que es el norte interno, donde nos estamos dirigiendo. ¿Cuál es el punto donde el norte magnético está apuntando? Y una de las cosas que se empezó a mostrar en la ceremonia es que no hay un norte. En el planeta se perdió el norte. No hay una claridad en hacia dónde nos estamos dirigiendo. Y esto tiene muchas capas para ser explicado. Tiene muchas historias para ser explicado. Y esto lo voy a escribir porque no quiero generar confusión con las cosas que pueda decir ahora. Prefiero escribirlo, tener la información, que ustedes lo lean bien y después explicar párrafo por párrafo lo que escribo, ¿sí? Porque si lo cuento así, no tiene ningún sentido probablemente y puede ser muy caótico. Pero el resumen, la esencia de lo que quiero compartir este mensaje, es que decía, la Tierra es como un barco que está navegando por el océano del tiempo. Y alguien en el pasado se dio cuenta de que el barco tiene un ancla, que es el corazón de la Tierra, el corazón, el sentimiento, y lo que está en la superficie, si busca la estrella del norte, encuentra la mente, la filosofía, perdón, la mente, el pensamiento.
juntos crean filosofía. Filo, filé, que es el corazón, y sofé, que es el pensamiento. Filosofía es la conexión entre ambos, y en el centro las cuerdas vocales son el puente arcoíris que conecta la mente y el corazón. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando el planeta por sí mismo tiene un corazón que le indica hacia dónde ir, pero la conciencia, cuando el corazón desarrolla la conciencia, como las plantas, los animales, los humanos, cuando desarrolla la conciencia, de repente aparece Sofía, la Sofé, ¿sí? El pensamiento. Entonces ahora el pensamiento tiene polo norte y polo sur, los dos ojos, que encuentran un eje, un centro, para equilibrar la navegación. ¿Pero qué navegación? Así como un barco está navegando por el espacio en el océano, la Tierra no solo gira en el espacio, sino que se mueve a través del tiempo. Entonces, polo norte y polo sur buscan un eje en cuál es la dirección del tiempo en la que estamos yendo. En el pasado, los grandes maestros como Thoth lograron entender que tenían que estar en el centro para dirigir la mente del mundo y por lo tanto encontrar la dirección correcta del tiempo. El curso, a dónde nos estamos dirigiendo, a qué estrella estamos mirando, hacia dónde nos vamos a ir. Entonces Hermes, Thoth, logró convertirse en ese centro, en ese eje, para poder hablar entre un mundo y otro y navegar a través del tiempo. Pero los símbolos que él encontró para generar la navegación del barco tierra fueron tomados por personas que querían reescribir el destino de este mundo. Personas que querían dominar la expansión de este mundo y crear una línea temporal donde siempre fueran los ganadores de la historia, ¿no? Y esto generó que las tecnologías que fueron creadas por Atlántida se reutilizaran, pero para generar lo contrario. Es decir, que todos nos distrayéramos del eje, perdiéramos el norte, no sepamos dónde estamos yendo, para que ahora un capitán nuevo tome la dirección del barco y cree una línea temporal nueva. ¿Qué es esa línea temporal? Eso es lo que voy a ir describiendo cuando vaya narrando la historia. Pero estamos atrapados en un loop, como si estuviéramos viajando en un mar como Drake, que no sabe dónde dirigirse y estamos perdidos entre las olas del tiempo. Y hay muchas personas que están descubriendo cómo funciona el tiempo. Gente de la tecnología, de la ciencia, están descubriendo cómo navegar en el espacio, cómo salir de este planeta y expandirse hacia otros, y utilizar la cuántica, la inteligencia artificial, la tecnología de Tesla, por ejemplo, para aprovechar esa energía infinita y moverse a través de las realidades. E interpretan todo como un juego. Entonces, hay un juego detrás del juego. Y ese juego detrás del juego significa que hay un virus dentro del juego que está haciendo que se repita todo y que todos estemos fuera de nuestro eje. Por eso es importante que vayamos a la historia de Troya. Les recomiendo que leamos la historia de Troya, aprendamos sobre la historia de Troya para que después entiendan lo que les voy a contar y todo lo que el tejedor estuvo explicando en esta ceremonia. Pero primero, infórmense sobre la historia de Troya. En esa historia, en esa información que fuimos recibiendo acá, nos fue diciendo: no hay capitán en el barco y hay un virus, un troyano, que está metido dentro del sistema, que está metido dentro de nuestras cabezas. Y esto tenemos que entender que nuestras cabezas funcionan por el magnetismo de la Tierra, igual que las ballenas, que los pájaros se guían por el magnetismo de la Tierra. Todos los animales y las plantas se manejan por eso, menos nosotros. Nosotros nos olvidamos de cómo estar conectados con el planeta y eso hace que nuestra mente esté fuera de eje. Estemos perdidos, distraídos
y no sepamos cuál es el norte. Entonces tenemos que poner todas las conciencias juntas para entender cuál es el norte. Vuelvo a decir, muchas capas de esta historia, pero el resumen es: no hay capitán en el barco, tierra. Y los capitanes que están luchando por saber quién es el que va a controlar la dirección del barco, están jugando como niños en algo que no están entendiendo del todo, que yo tampoco lo entiendo, pero que tenemos que trabajarlo todos juntos para entender hacia dónde nos estamos por dirigir. Estamos muy cerca de poder ir a otro planeta, a Marte, pero no podemos salir de este mundo si este mundo no sabe a dónde va, porque cualquier cosita que movamos a nivel cuántico en el universo puede afectar la navegación de todos los barcos que están navegando por el tiempo y el espacio en diferentes realidades. Entonces, vamos a tener más conversaciones sobre esto, y en algún momento voy a permitir que el tejedor les explique la historia directamente a todos ustedes. Me voy a animar a dejar de ser yo, Matías, para poder darle palabra al tejedor para que explique la historia. Me gusta más cuando lo explica él. Algo muy interesante de lo que está pasando en por qué acá y por qué estoy en la proa del barco es que muchísimos de los mensajes que fuimos recibiendo sobre las abejas, las hormigas, que me fueron dirigiendo a Damanhur en Italia, la historia de reparar el tiempo, algo está fuera del eje, el ángulo está mal, la navegación no tiene que ir por esta dirección, tiene que ir por esta dirección, busca el ángulo correcto. Todos esos datos, esas informaciones, una de las cosas que me llevaron fue a la historia de los vikingos, en que decían hay que construir el barco correcto, tráeme al constructor de barcos. El constructor de barcos es un símbolo para hablar sobre la navegación, sobre la navegación de la tierra. Y bueno, habrán visto que subí muchas fotos estando en Damanhur con Gustav Skarsgård, que es el actor de Vikingos, que es Floki, el constructor de barcos. Y cuando estuve en Damanhur hace un año atrás, el mensaje que recibimos fue para reparar el sistema tiene que estar el constructor de barcos. El constructor de barcos tiene que dirigir hacia dónde ir y cómo. Por eso, a los meses después, lo llevé a Gustav a Damanhur, que tiene un barco vikingo pintado en la pared, y bueno, descubrimos muchas cosas de por qué la tradición vikinga, por qué la información de los vikingos tiene que estar presente en esto, porque es la navegación hacia donde nos dirigimos. Voy a escribir toda esa información, no se preocupen, no voy a entrar ahora en detalles porque es un montón, pero busquen, investiguen, miren las historias que les estoy soltando, y lo interesante fue que entre el 10 y el 11 de enero del año pasado fue que recibí ese mensaje estando en Damanhur, en Italia, sobre reparar el tiempo. Y fui a Damanhur porque nos habían dicho que teníamos que reparar el tiempo, que había que hacerlo en un barco. Trae al constructor de barcos y corrige el tiempo entre un mundo y el otro. Y sin darme cuenta, me acabo de dar cuenta con unos amigos que estábamos hablando cuando estábamos resumiendo la historia de todo esto, de que hoy es 10 y el portal que me dijeron que teníamos que hacer esta entrega era el 11.
O sea, es un año exacto de la tarea que me dijeron trae al constructor de barcos entre un mundo y el otro. Y acá estamos atravesando de la Antártida, el mundo de la conciencia, hacia la Kundalini, hacia la Tierra del Fuego, para encender la Kundalini y llevar esa información hacia la Kundalini del mundo. Y bueno, es muy simbólico que decían el fuego tiene que transformar, el fuego de esta Kundalini tiene que transformar la visión del mundo, la historia, qué es lo que estamos observando en la historia. Y Patagonia, la punta de Patagonia, Tierra del Fuego, es el inicio de la Kundalini de una serpiente que tiene su cabeza en Turquía. Y Turquía está rodeada de un conflicto. Por debajo, en la garganta de Turquía, Israel y Palestina. Por encima de Turquía, en la corona de la serpiente, Ucrania y Rusia. Entonces, la cabeza de la serpiente está atrapada en un conflicto que tiene que ser liberado a través del fuego de la divinidad. Por eso, traer el fuego divino desde Antártida, de la conciencia, el fuego fresco de la conciencia, hacia Tierra del Fuego para encender esa Kundalini. Y el punto de percepción de todos esos conflictos, desde donde se transmiten estos conflictos del femenino y masculino, de esas guerras que hay en Medio Oriente y en el norte, en Rusia, todo es transmitido desde California, desde Los Ángeles. Los Ángeles es el punto de justamente ángeles, de los arcángeles que irradian ese fuego y esa visión hacia el mundo. El punto de percepción entre un ojo y el otro, lo que observamos del mundo, las noticias, las películas, los conflictos, el arte, la música, todo lo que todos nuestros ojos están percibiendo los ángeles todo el tiempo. Todos los conflictos del mundo son observados desde lo que pasa en California. La tecnología, las películas, los conflictos, todo pasa ahí. Entonces, todos los conflictos que están sucediendo, cuando se toma conciencia, lo que hace es apuntar hacia la energía de los ángeles. Y por eso los ángeles está prendiendo fuego. Es una reestructuración del árbol de la vida. Holy Wood, el madero sagrado, el árbol sagrado. Mucha gente sufre por las transformaciones. Todo el mundo ha sufrido siempre por las transformaciones. Todo lo que está pasando nos toca porque como humanos estamos sufriendo. Pero no somos más que un reflejo de algo que está perdido, un barco que no tiene un norte. Entonces, miren más allá del sufrimiento humano. Hay muchísimos mensajes escondidos detrás que tenemos que prestar atención. Y esto no es por la humanidad, esto es por la Tierra. La Tierra es la que se está transformando. La Tierra es la que está atrapada en una red de magnetismo que no es la correcta. Estamos navegando a la deriva en un barco que no tiene capitán. Y por eso es necesario restablecer el orden de esa estructura entre el polo norte y el polo sur, en el centro. Para poner un poco en contexto de por qué estos cristales y por qué en la Antártida y por qué entregarlos en la placa Scotia, en el paso de Drake, entre Antártida y Argentina, Chile. Tengo que explicar un poco qué son esos cristales y cuál era el sentido de todo lo que estuvimos haciendo, conectando y sembrando cristales alrededor del mundo. Es una historia muy larga, que tiene muchísimas aristas y voy a tener que contarlo en videos y escribiendo la historia, así que tengan mi paciencia porque lo vamos a hacer, lo voy a ir contando, pero esto es como un pequeño resumen que no lo va a decir todo, sino que va a decir solamente la esencia de las cosas.
como para mantenerlos a todos informados, pero luego ya iré yendo a los detalles porque sé que hay un montón de cosas que han ido pasando que no les he contado porque involucran muchas personas que tal vez no quieren que cuente lo que va pasando, pero voy a encontrar la manera de poder compartir con todos la información, los datos y todas las cosas que he ido recibiendo. Para recordar, en primer lugar, por qué es esta tarea. En 2012, cuando fui a entregar las llaves con el camino Harwitton alrededor del planeta, fui abriendo las puertas desde África, pasando por todos los continentes, hasta llegar a entregar la última llave a la Antártida. ¿Para qué? Para poder abrir la información de la Antártida, la información pura que está registrada en el continente blanco, en el hielo, y traer esa información de la radiación del sistema solar, que son los arcángeles, esos rayos de luz, las diferentes frecuencias que reflejan en la estructura del hielo, que nos da toda la información dentro de nosotros y que registra como una biblioteca la información del cosmos en la Tierra. La idea era abrir esa puerta, abrir toda la kundalini del planeta, abrir la puerta de la Antártida para que esa información pueda acceder a la tarea que teníamos que realizar todos juntos. ¿Cuál era la tarea? Anclar la conciencia en los nodos del planeta. Recordemos que Polo Norte y Polo Sur son como los ojos de la Tierra. Entonces, el Polo Sur es ese ojo que está desconectado del mundo, porque está cerrado por la circulación de las aguas, y es el único continente que no está poblado, es el único que tiene la energía limpia, pura, y por lo tanto, donde está la conciencia pura. Entonces, para poder anclar la conciencia en el planeta, había que abrir las puertas para que esa información ingrese a la red planetaria. Esto fue lo que hicimos todos juntos en el año 2012, 21 de diciembre de 2012. Allí empiezo a recibir, en la Antártida, ese día recibo la información sobre Roma Amor, sobre cómo todas las cruces del mundo que apuntan hacia arriba son el código positivo que tenía que cambiar de norte a sur. Ese fue el momento en que el Papa argentino, Bergoglio, toma el poder en el Vaticano. Por lo tanto, el poder del sur va hacia el norte, y por eso hicimos Roma Amor, para empezar a generar este cambio de polaridad. Recordemos que no importa aquí la religión, ni la ciencia, ni nada, es una historia que tiene personajes, y esos personajes cumplen roles en el cambio de conciencia. Sea importante, sea bueno, sea malo, son roles dentro de un sistema, ¿sí? Es como órganos dentro del cuerpo que tienen que depurarse, desintoxicarse para poder sanar traumas, y entonces muchas de estas cosas que van pasando en el mundo son parte de esa regeneración, de esa limpieza. Entonces, la información de la Antártida fue: para girar todas las llaves de la polaridad del mundo y abrir la conciencia en el interior, es necesario girar todas las llaves al mismo tiempo. ¿Cómo se giran todas las llaves? Todas las iglesias y los templos de positivo tienen que girar a negativo. Y recordemos qué significa esto. Positivo o negativo no es bueno o malo. Positivo es expansión, negativo es contracción, es hacia adentro. Como estamos haciendo un camino de conciencia, tenemos que dejar de expandirnos y empezar a ir al centro. A eso se refiere hacer el cambio de polaridad. Entonces, por eso, en el 2014 hicimos Roma Amor para hacer ese cambio de polaridad, y después en 2017 volvimos para iniciar el Camino del Dragón, volvimos a la Antártida a cargar estos cristales, 96 cristales, con toda la información de la pureza de la Antártida, y estuvimos desde el 2017 hasta 21 de diciembre de 2024 sembrando esos cristales en todo el mundo a través del camino del Yo Soy y el Camino del Dragón.
sembrando todos esos cristales como anclas de la conciencia antártica en todo el planeta. Y hoy, esta noche, entre el día 10 de enero y el 11 de enero, este día portal, es cuando voy a entregar los últimos en este puente entre Antártida y Sudamérica, que habilita el paso de toda esa información antártica a los puntos de anclaje de la red que hemos creado juntos. Así que hoy es la última ceremonia antes de la entrega y mañana les contaré qué pasó.